Para el estudio de las reacciones químicas, lo que solemos hacer es escribir estas reacciones, estas transformaciones que están sucediendo en forma de ecuaciones químicas. Y para poder hacer uso adecuado de estas ecuaciones químicas, la mayoría de las veces debemos hacer un balanceo de la ecuación. Esto es, debemos garantizar que en la ecuación que estamos describiendo se cumpla la ley de conservación de la masa. Una reacción química es el proceso por el cual las moléculas o átomos de los reactivos van a chocar entre sí para romper sus enlaces una vez que alcanzan la energía suficiente para hacer esto, y los átomos que se van a generar de la ruptura de estos enlaces se van a reordenar para formar nuevas sustancias a las que conoceremos como productos. Este proceso nosotros lo podemos explicar a través de una ecuación química, que básicamente es una representación de la reacción química que está sucediendo. Para eso utilizamos fórmulas químicas para indicar las sustancias que participan en la reacción. Vamos a utilizar una ecuación en la que a la izquierda de una flecha vamos a colocar nuestros reactivos y a la derecha de esa flecha vamos a colocar los productos. Esto se puede leer como que, en este caso, ácido clorhídrico reacciona con hidróxido de sodio para producir cloruro de sodio más agua. Además de las sustancias que participan en la reacción, hay otra información que debo tener en cuenta cuando estoy haciendo el balance de las reacciones o escribiendo reacciones químicas. Por un lado, tengo los coeficientes estequiométricos, que son estos números que pueden ser enteros o fraccionarios, que aparecen frente a la fórmula química del compuesto o átomo que participa en la reacción. Este número me va a indicar la cantidad de sustancia que participa en esa reacción química. Por otro lado, tengo los subíndices. Estos subíndices hacen parte de la fórmula química y si se modifican, cambian la composición de la sustancia. Durante un balanceo de ecuaciones químicas, yo puedo cambiar los coeficientes estequiométricos, pero nunca los subíndices, puesto que si cambio los subíndices, estaría cambiando el tipo de sustancia con la que estoy trabajando. Otra cosa a tener en cuenta cuando se manejan los subíndices es que el coeficiente estequiométrico me está multiplicando también estos subíndices. De esta forma, cuando tengo, por ejemplo, el nitrato de zinc, este 3 me está indicando que tengo 3 átomos de oxígeno unidos al nitrógeno. El paréntesis me está indicando que tengo más de una de esas unidades y el 2 que tengo afuera me está multiplicando todo lo que está por dentro. Si no aparecen subíndices, eso indica que tengo uno solo de esos átomos. Este 2 que aparece afuera de este paréntesis me está multiplicando lo de adentro, lo que significa que tengo 2 átomos de nitrógeno y 6 átomos de oxígeno. Y el coeficiente estequiométrico está multiplicando todo lo que tengo en la sustancia. Luego este 2 me está indicando que va a tener 2 átomos de zinc y ahora, como tengo aquí el paréntesis, voy a tener 2 por 2, serían 4 átomos de nitrógeno y 2 por 2 que está multiplicando a este, o sea que sería 2 por 3, sería 6, y como son 2, tendría 12 átomos de oxígeno. Cuando se está haciendo el balance de una ecuación química, básicamente lo que nosotros estamos es garantizando que se cumpla la ley de conservación de la materia, que nos dice que debe haber el mismo número de cada tipo de átomo a ambos lados de la flecha. De esta forma, lo que vamos a tener es que los átomos de las sustancias que participan en la reacción se están reacomodando, pero en ningún momento pueden ni perderse ni ganarse. Debo tener al final de la ecuación balanceada exactamente el mismo número de átomos de un lado de la flecha y del otro. Además, cuando me dan la información de las sustancias, debo asegurarme de siempre escribirlas en la forma en que estas sustancias existen. Si me dicen, por ejemplo, la reacción de hidrógeno y oxígeno, el hidrógeno no existe como el átomo de hidrógeno, existe como la molécula de hidrógeno.
Lo mismo sucede con el oxígeno, que existe como la molécula de oxígeno. Y debo escribirla de esta forma y no modificar sus subíndices. Muchas ecuaciones químicas se pueden balancear rápidamente de una forma muy sencilla. Sin embargo, algunas veces es necesario analizar el tipo de reacción química que tengo para poder hacer el balance de la ecuación. En términos generales, yo puedo tener dos tipos de reacciones químicas. Uno son las reacciones ácido-bases, en las cuales ninguna de las especies que participan en la reacción cambia su estado de oxidación. Y por otro, tengo las reacciones de óxido-reducción, en las cuales por lo menos dos de las especies están cambiando su estado de oxidación. Por un lado, tengo una especie que se va a oxidar, esto es que va a perder electrones y por ende su número de oxidación va a aumentar, y una especie que se reduce, esto es que gana electrones y su número de oxidación disminuye. Estas dos reacciones de oxidorreducción suceden de manera simultánea y nunca pueden suceder la una independiente de la otra. Si se presenta una oxidación, siempre debe haber una reducción. Muchas ecuaciones de oxidorreducción son sencillas y uno las puede balancear por el método de tanteo, pero la mayoría de las veces las reacciones de oxidorreducción requieren hacer un balance tanto de la masa como de los electrones que se están moviendo y requieren un método adicional o especial para poder balancearla. En este video les voy a enseñar una metodología sencilla para hacer el balance de las ecuaciones químicas. Esto no es la única metodología que existe. Ustedes pueden encontrar en literatura varias metodologías que se han planteado y que son igual de efectivas para hacer el balance de las ecuaciones químicas. Cuando nosotros hablamos de balancear ecuaciones químicas, lo que hablamos es que necesitamos encontrar los coeficientes estequiométricos, esto es, los números enteros o fraccionarios que se colocan al frente de la especie química para alcanzar una igualdad en el número de átomos que tengo antes y después de la flecha. Este balanceo de la ecuación me garantiza que se va a cumplir la ley de la conservación de la masa. Y como voy a tener el mismo número de átomos, tanto en los reactivos como en los productos, voy a encontrar la misma masa a ambos lados de la ecuación química y por ende se va a cumplir la ley de conservación de masa. Aquí tenemos un ejemplo de una ecuación sin balancear. Podemos observar que de la reacción del óxido de hierro con carbono se me produce hierro más monóxido de carbono. Si nosotros analizamos esta reacción, podemos ver que en los reactivos, o sea, todas las sustancias que están antes de la flecha, tengo un átomo de carbono, 3 de oxígeno y 2 de hierro. Mientras que en los productos, que son las sustancias que están después de la flecha, tengo solo un átomo de hierro, un átomo de carbono, eso está balanceado, pero solo tengo un átomo de oxígeno. Una vez que se balancea la ecuación, puedo ver que tengo en los reactivos 3 átomos de carbono y que se me van a generar 2 átomos de hierro y 3 moléculas de monóxido de carbono. De este modo, todos los átomos que aparecen de un lado de la ecuación tienen un equivalente igual del otro lado de la ecuación. Así como aquí podemos ver que tengo 3 átomos de carbono, acá tengo 3 átomos de carbono, 3 oxígenos, 2 hierro y 2 hierro. Entonces, con la metodología que vamos a trabajar, lo que debemos alcanzar es el conocimiento básico necesario para poder balancear las ecuaciones químicas y que este es un paso que es fundamental antes de hacer análisis estequiométrico de una reacción química. Así, por ejemplo, si tenemos es el método del tanteo. En el método del tanteo nosotros pues vamos a ver cuáles son los reactivos y cuáles son los productos. Y vamos a analizar las cantidades de cada uno de los átomos que tengo a ambos lados de la ecuación. Si me dicen que balancee la ecuación que me presentan en el ejemplo, lo primero que debo hacer es revisar cuántos átomos tengo en los reactivos y cuántos átomos tengo en los productos.
Aquí podemos ver que tengo 5 átomos de carbono en los reactivos y solo un átomo de carbono en los productos. Tengo 12 átomos de hidrógeno en los reactivos, 2 en los productos, 2 átomos de oxígeno en los reactivos y 2 átomos de oxígeno, 3 átomos de oxígeno, porque tengo 2 en el CO y 1 en el agua, lo que me daría un total de 3 átomos de oxígeno en los productos. Cuando se va a hacer el balance de estas ecuaciones por tanteo, lo que hacemos normalmente es balancear primero los elementos que aparecen una sola vez a ambos lados de la reacción. En este caso, el átomo de carbono. Como acá tengo 5 átomos de carbono y acá tengo 1, pues solamente debo colocar un 5 aquí frente al CO2. Perdón. Luego tengo hidrógeno y oxígeno. Como tengo agua y cada vez que agrego aquí un coeficiente estequiométrico se me duplica el número de hidrógenos y voy a tener simplemente en la misma unidad que voy a colocar al frente el oxígeno, primero debo balancear los hidrógenos y después los oxígenos. En este caso, como tengo 12 átomos de hidrógeno a la izquierda y acá tengo 2, lo que debo hacer es colocar un 6 frente al hidrógeno. Este 6 por 2 me daría 12. Una vez que ya tengo esto, puedo proceder a analizar los oxígenos. Los oxígenos tengo 2 y 3, más los coeficientes que he utilizado. Entonces, debo colocar simplemente frente al átomo a la molécula de oxígeno un 8 para indicar que tengo 16 oxígeno del lado de los reactivos y con eso pues tendré el mismo número a ambos lados. Algo que debemos hacer cuando estamos haciendo el balance de las ecuaciones es verificar que tengo los números de los coeficientes estequiométricos más pequeños que puedo obtener. Si en este caso tuviéramos digamos 2, 16, 10 y 12, tendría que dividir entre 2 todos los coeficientes para obtener el número más pequeño. Entonces siempre debemos verificar eso. Si nos aparecen números que se puedan reducir, siempre debo hacerlo, siempre debo reducirlo a su mínima expresión. En otro ejercicio tenemos que el éter dimetílico reacciona con oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. Nos piden balancear la ecuación. En este caso, pues cuando vamos a hacer el análisis por tanteo, lo que debemos hacer es ver, en primer lugar, cuáles son los átomos que tengo a ambos lados de la ecuación. Entonces, pues simplemente podemos analizar del lado de los reactivos, tengo 2 átomos de carbono, 6 de hidrógeno y 3 de oxígeno. Del lado de los productos, tengo un átomo de carbono, 2 de hidrógeno y 3 de oxígeno. Cuando se va a hacer el balance de la ecuación, lo más fácil es iniciar con las sustancias que tenemos uno solo a ambos lados de la ecuación. En este caso, el carbono. Como tengo 2 carbonos de este lado y 1 de este lado, pues simplemente coloco un 2 delante del carbono. Cuando coloco este 2 como coeficiente estequiométrico, este me multiplica las cantidades que tengo de todos los átomos de la molécula. Esto significaría que tengo 2 por un carbono. Entonces, ahora tendría 2 carbonos y 2 carbonos. Pero también el número de hidrógeno no me está variando, por supuesto, porque no tengo hidrógeno en esa molécula. Pero también me va a modificar el número de oxígenos. Como podemos ver, ahora tengo 2 por 2 serían 4 átomos de oxígeno y uno más acá serían 5 oxígenos, mientras que voy a permanecer con 3 oxígenos en los reactivos. Ahora, para hacer el siguiente balance, voy a tomar los hidrógenos. El oxígeno se toma de último, puesto que como tengo moléculas de agua, con la molécula de agua tengo 2 hidrógenos y un oxígeno, y cualquier coeficiente que coloque al frente me va a multiplicar tanto los hidrógenos como los oxígenos. Entonces, procedo a hacer
el balance de los hidrógenos. Tengo 2 en los productos y 6 en los reactivos. En este caso, pues es muy sencillo, simplemente voy a multiplicar esto por 3 y ahora voy a tener nuevamente 2 carbonos y 2 carbonos, 6 hidrógenos, pero entonces ahora el número de oxígeno me va a cambiar. Tengo 2 por 2 son 4 y 3 serían 7 oxígenos, mientras que en los productos todavía tengo 3 oxígenos. Para hacer el balance de oxígenos, pues debo igualar el número de oxígenos que tengo en los reactivos con el número de oxígenos que tengo en los productos. Como tengo 7 en los productos y 3 en los reactivos, debo analizar en cuál de las moléculas que, puesto que ambas tienen oxígenos, debo colocar el coeficiente estequiométrico. Si lo coloco aquí, en este punto, el coeficiente que coloque aquí, cualquiera que sea ese número, me va a multiplicar también el carbono y el hidrógeno, porque ellos hacen parte de la molécula. Entonces me modificaría todo lo que ya balanceé. Lo más fácil es colocar el coeficiente aquí, frente al oxígeno. Esta molécula de oxígeno no me va a afectar nada más. Me permanecerían los carbonos y los hidrógenos balanceados. En este caso, como tengo aquí 2 hidrógenos, si coloco aquí un 3, 3 por 2 serían 6 y 1 serían 7, eso me balancearía la ecuación. Entonces, la ecuación balanceada sería C2H6O más 3H2O, que produce 2CO2 más 3H2O. Y de esta forma tengo mi ecuación balanceada. Ahora tenemos este ejercicio donde tengo la reacción de aluminio con ácido clorhídrico para producir cloruro de aluminio e hidrógeno. Para hacer el balance de la ecuación por tanteo, debo empezar haciendo el balance de los átomos que aparecen uno solo a ambos lados de la reacción. Podemos ver que tengo aluminio y aluminio, tanto en los reactivos como en los productos, pero tengo uno de cada uno. Ese está balanceado. Ahora debo tomar el cloro. Como podemos ver, del lado de los reactivos tengo un cloro, mientras que del lado de los productos tengo 3 cloros. Para hacer esto, pues simplemente debo colocar un 3 frente al ácido clorhídrico y entonces me quedaría aluminio más 3HCl, que produce cloruro de aluminio más hidrógeno. Ahora, ¿qué pasa? Tengo del lado de los reactivos 3 hidrógenos y del lado de los productos 2 hidrógenos. Entonces debo colocar del lado de los productos y de los reactivos suficiente hidrógeno para obtener un balance en esta ecuación. Debo encontrar cuál es el común múltiplo tanto de 3 como que 2. Y en este caso pues sería 6. Y eso es lo que debo utilizar para balancear los hidrógenos. Para tener 6 átomos a ambos lados, debo multiplicar este lado de la ecuación por 2, que es el coeficiente de este, y este lado de la ecuación por 3. Al hacer esto, pues me quedaría aluminio más 6HCl, que produce aluminio Cl3 más 3H2. Ahora tengo balanceados los hidrógenos, pero fíjense que al hacer este balance, tengo 6HCl, lo que significa que tengo 6 átomos de hidrógeno, en este caso, de cloro, perdón. En este caso tengo 3 átomos de cloro. Para balancearlo, debo encontrar el número que multiplicado por 3 me dé 6. En este caso sería esto, multiplicarlo por 2. Y al multiplicar esto por 2, me quedarían 2 átomos de aluminio. Por ende, debo multiplicar el aluminio también por 2. Y con esto me quedaría
2 aluminio más 6 HCl que produce 2 cloruro de aluminio más 3 hidrógeno. Verificamos, tengo 2 aluminios, 6 cloros, 2 por 3 serían 6. Tengo 6 hidrógenos y acá 3 por 2 serían 6 hidrógenos. Lo que significa que la ecuación está debidamente balanceada y la ley de conservación de masas se está cumpliendo. Ahora tengo la reacción de fósforo con cloro para producir el cloruro de fósforo. En este caso, al igual que en los casos anteriores, debo analizar cuántos átomos tengo a ambos lados de la reacción. Puedo observar que aquí tengo 4 átomos de fósforo, mientras que acá tengo 1 del lado de los productos, y tengo 2 cloros, mientras que del lado de los productos tengo 3. Debo iniciar balanceando cuál es el átomo que aparece una sola vez a ambos lados de la ecuación. En este caso sería el fósforo. Como acá tengo 4 y de este lado tengo 1, pues simplemente debo colocar un 4 frente al cloruro de fósforo como un coeficiente estequiométrico. Al hacer esto, pues voy a quedar con 4 fósforos y 2 cloros del lado de los reactivos, mientras que voy a tener 4 fósforos. Recuerden que este 4 como coeficiente estequiométrico multiplica todo. Entonces de cloro, que tenía 3, ahora debo multiplicar 4 por 3 y me daría que tengo 12 átomos de cloro. Para balancear la ecuación solamente debo igualar el número de cloros a ambos lados de la ecuación. Si buscamos un número que sería el factor común, el multiplicador de esto, debemos observar que solamente tengo una molécula de cloro. Como acá tengo 2 cloros y acá tengo 12, básicamente lo que necesito es tener 6 cloros más, 6 moléculas de cloro más de este lado, y con eso la ecuación quedaría balanceada. Entonces, como acá tengo un solo cloro, sería P4 más 6Cl2, que me va a producir 4PCl3. De este modo, quedo con 4 fósforos, 6 por 2 serían 12 cloros, acá tendría 4 fósforos y 4 por 3 serían 12 cloros. Entonces, esta ecuación ya está balanceada y está lista para que trabajemos con ella. En otra ocasión, nos están planteando estas especies para hacer el balanceo de la ecuación. Entonces, debo analizar cuántos de los átomos tengo de cada lado. Y que observo que tengo un átomo de rubidio, 1 y 2 serían 3 átomos de oxígeno, un hidrógeno y un azufre. Por otro lado, de parte de los productos, tengo 2 rubidios, un azufre, que sería un azufre, 3 y 1 serían 4 oxígenos y 2 átomos de hidrógeno. Para hacer el balance de la ecuación, pues voy a empezar, como siempre, balanceando los átomos que tengo uno solo. En este caso, como tengo rubidio de este lado en los reactivos y en los productos, pues simplemente debo igualar el número de rubidio. Acá tengo 1, acá tengo 2, pues debo tener 2 rubidios de este lado. Entonces voy a tener 2 hidróxido de rubidio más el dióxido de azufre que me produce el sulfito de rubidio más agua. Una vez que tengo esto, debo analizar el número de azufres. Tengo un azufre, otro azufre. Ya tengo los rubidios. Analicemos entonces el número de hidrógenos. Acá tengo 2, acá tengo 2. Estamos bien. ¿Qué me hace falta? El número de oxígenos. Entonces debo ver, acá tengo
2 y 2 son 4, porque recuerden que este 2 multiplica todo. Y de este lado tengo 3 y 1 serían 2, entonces ya la ecuación, así como está balanceada. Y en un último ejemplo, tenemos la reacción de un óxido de fósforo con el hidróxido de calcio para producir fosfato de calcio más agua. Acá nuevamente debemos analizar a ambos lados de la reacción cuántos átomos tengo. Observo que del lado de los reactivos tengo 4 átomos de fósforo, 1 de calcio, tengo 10 oxígenos y 2 más serían 12 oxígenos y 2 hidrógenos. Del lado de los productos voy a tener 2 fósforos, 3 calcio, 2 por 4 serían 8 oxígenos, más un oxígeno de este lado, sería un total de 9 oxígenos, y tengo 2 hidrógenos. Para hacer el balance de la ecuación voy a empezar por los átomos que aparecen una sola vez. Pues lo más fácil es empezar con el fósforo, puesto que tengo aquí números que además son múltiplos, como son 4 y 2. Para hacer esto, pues como tengo 2 aquí, pues debo empezar colocando un 2 frente a este, o sea, multiplicar esta cantidad por 2. Ese sería mi primer paso. Entonces obtendría P4 o 10 más el hidróxido que produce 2 fosfato de calcio más agua. Ahora puedo balancear la cantidad de calcio. En este caso tengo 4 por 3 serían 6. Debo colocar un 6 frente a este hidróxido de calcio. Aquí ahora voy a tener el número de hidrógeno. 6 por 2 serían 12. En este caso, pues como acá solamente tengo 2, debo colocar un 6 frente al agua y entonces ya con eso balanceo los hidrógenos y entonces solamente me quedaría por balancear el número de oxígenos. Debo revisar cuántos oxígenos tengo. Como tengo acá 10 y acá tengo 12 serían 22. Acá tengo 4 por 2, 8, por 2 serían 16 y 6 serían 22. Lo que significa que la ecuación está balanceada así como la tenemos escrita. Hay un grupo especial de reacciones que suceden en química que son las reacciones redox. Estas son especiales porque no solamente hay una transferencia de masas, sino que hay una transferencia de energía, de electrones. Para esto suceden dos reacciones de forma simultánea, una reacción de oxidación y una reacción de reducción. La reacción de oxidación la identificamos porque alguna de las especies va a perder electrones y su estado de oxidación va a aumentar. Otra forma en que podemos identificarla es porque es la especie que va a ganar oxígenos, pero no siempre se va a presentar reacciones con oxígeno para que se dé una oxidación. Entonces no podemos utilizar este como único parámetro. El parámetro que debemos utilizar es si se pierden electrones y por ende se produce el aumento del estado de oxidación. En el caso de la reducción, vamos a tener que una de las especies va a ganar electrones y por ende su estado de oxidación va a disminuir. También podemos verlo como una ganancia de hidrógeno o una pérdida de oxígeno. Nuevamente, si las especies no tienen hidrógeno u oxígeno, no puedo utilizar esto como un parámetro de medida. En términos generales, la oxidación es una reacción en la que alguna especie química pierde electrones y por ende aumenta su estado de oxidación, mientras que la reducción implica una ganancia de electrones y una disminución al número de oxidación. Estas reacciones suceden de manera simultánea y no pueden suceder la una independiente de la otra. Siempre que sucede una oxidación, debe haber una reducción.
En las reacciones redox, las sustancias que van a participar en las reacciones van a generar un intercambio de electrones. Esto implica que puedo tener mínimo 2, pero pueden ser más, especies que se están reduciendo u oxidando. Para poder balancear este tipo de reacciones, yo debo tener muy claro el concepto del número de oxidación. Este concepto, pues vamos a encontrar diferentes definiciones de forma muy básica. Es la carga real o virtual que va a tener una especie química cuando forma una sustancia pura. En el caso de las especies que están cargadas y que son monoatómicas, pues es muy fácil identificar el estado de oxidación. En especies que sean poliatómicas, pues vamos a necesitar seguir unas simples reglas para poder identificar ese estado de oxidación. Además, cuando nosotros hablamos de reacciones redox, es común encontrar que debemos identificar cuál es el agente oxidante y cuál es el agente reductor. Cuando nosotros tenemos una reacción como la que se muestra en esta lámina de zinc más sulfuro de hierro para producir sulfuro de zinc y hierro, vemos los estados de oxidación y partimos del zinc que tiene estado de oxidación 0 y que cuando produce la reacción va a generar el sulfuro de zinc. En este caso el zinc, al dejar de ser un elemento y ser parte de un compuesto, pues su estado de oxidación necesariamente debe cambiar. En este caso pasaría a más 2. Este zinc, nosotros estamos diciendo que se oxida porque su estado de oxidación está aumentando debido a la pérdida de electrones. Como él se está oxidando, él es un agente reductor. ¿Por qué? Porque él al oxidarse hace que otra especie se reduzca. Entonces, ¿qué especie se está reduciendo? En este caso sería el hierro. El hierro pasa de un estado de oxidación más 2 a un estado de oxidación 0. Él se está reduciendo porque está ganando 2 electrones y su estado de oxidación está disminuyendo. Como él se está reduciendo, él es culpable de que alguien más se esté oxidando. Entonces, él es el agente oxidante. Entonces, la especie que se reduce es el agente oxidante y la especie que se oxida es el agente reductor. Esto por la simultaneidad de la reacción. Para que una especie se pueda oxidar, alguien se debe reducir. Y se reduce por el efecto de la oxidación de la otra especie. Y para que alguien se reduzca, alguien se debe oxidar por el mismo procedimiento. Son reacciones que suceden de forma simultánea. Entonces, la especie que se reduce es el agente oxidante y la especie que se oxida es el agente reductor. Para repasar, porque esto pues ya es algo que se debe manejar para poder hacer balance de ecuaciones. Cuando estamos calculando el estado de oxidación existen diferentes formas que se pueden hacer. Una forma muy fácil es seguir 7 reglas que se deben seguir en orden. En la primera me dice que todos los elementos, pues cuando aparecen sin reaccionar, independiente, tienen carga 0. Cuando tengo compuestos, la suma de estos estados de oxidación debe ser igual a la carga del compuesto. Si el compuesto es neutro, la suma de los estados de oxidación es 0 y si es cargado, si es un ion, pues debe ser la carga. Los elementos del grupo 1 siempre tienen estado de oxidación de más 1, estos son los metales alcalinos, y los del grupo 2, que son los alcalinos térreos, tienen estado de oxidación de más 2. El flúor en sus compuestos siempre va a tener estado de oxidación de menos 1. El hidrógeno en compuestos binarios va a tener estado de oxidación de más 1. El oxígeno va a tener estado de oxidación de menos 2 en compuestos binarios y si es un peróxido es de menos 1. Y los compuestos binarios de los elementos del grupo 17 tienen estado de oxidación de menos 1, del grupo 16 menos 2 y del grupo 15 menos 3. Si vamos a encontrar que las reglas se contradicen en algún compuesto, pues estos se deben aplicar en orden. Por ejemplo, si ustedes les dicen que identifiquen el estado de oxidación del hidruro de sodio, en este caso, pues la primera regla que debo aplicar es la 2, lo que significa que la suma de estos estados de oxidación debe ser 0. Ahora, tengo dos reglas. Una que me dice que el sodio, que es del grupo 1, tiene estado de oxidación de más 1,
y una que me dice que el hidrógeno tiene esta oxidación de +1. Puesto que ambos no pueden tener esta oxidación de +1, porque esto me daría un total de 2, aplico primero la regla que está primero. Esto es que el sodio tiene esta oxidación de +1 y por ende el hidrógeno, para que la suma me dé 0, debe tener esta oxidación de -1. Entonces, al aplicar las reglas en orden, pues cualquier esta oxidación que ustedes quieran encontrar, pues lo van a encontrar con bastante facilidad. Existen dos métodos que son los más comunes para balancear ecuaciones redox. Uno es el método del cambio del número de oxidación y este es un método que funciona muy bien para reacciones que son muy sencillas, en las que vamos a identificar los estados de oxidación de cada una de las especies que participan. Cuando hablo de especies me refiero a cada uno de los átomos que hacen parte de la reacción. En este caso, los pasos son muy simples. Primero se debe calcular los estados de oxidación de todas las especies presentes. Se identifican cuáles son los elementos que cambian el estado de oxidación. Se procede a balancear las masas, luego las cargas. Luego debemos sumar las semirreacciones y con eso vamos a obtener unos coeficientes que se deben aplicar a la reacción global. Siempre que se hacen reacciones redox, el balance, debo identificar primero el balance de masas y después el de carga, nunca al revés, puesto que la cantidad de materia que tengo me va a afectar la cantidad de electrones que se van a participar en la reacción, que se van a intercambiar. Este método es simple y es bastante sencillo. Tiene la desventaja de que al final toca hacer muchas veces pues el terminar la reacción de balancearla por tanteo, y algunas veces incluso me pueden cambiar los coeficientes, pero en el caso de que tengamos reacciones sencillas, pues lo podemos utilizar sin ningún problema. Tomemos esta reacción, por ejemplo, la reacción de permanganato de potasio con el sulfato de hierro y se hace en medio ácido con ácido sulfúrico para obtener las especies que se muestran aquí. En este método, el primer paso es identificar cada uno de los estados de oxidación que vamos a tener. Entonces, tengo potasio más, manganeso, los 4 oxígenos tienen estado de oxidación de -2, este hierro es +2, azufre es +6, los 4 oxígenos son -2, caso de los 2 hidrógenos, el hidrógeno más, el azufre es +6 y los 4 oxígenos es -2. En el caso de los productos vamos a tener manganeso +2, azufre +6, 4 oxígenos con carga de -2. Estos son 2 hierro con carga de +3, los 3 azufre, el azufre es +6, los 4 oxígenos -2, los hidrógenos +1 y oxígeno -2. Una vez que tengo identificadas todas mis especies, debo establecer cuáles son las especies que están cambiando su estado de oxidación. Aquí puedo observar que tengo manganeso, que está cambiando su estado de oxidación, y tengo hierro, que también está cambiando su estado de oxidación. Las demás especies que están participando son espectadoras, esto es, que hacen parte de la reacción para balancear las cargas que se encuentran presentes, pero no son las especies que están participando directamente en la reacción. Una vez que identifico esto, el siguiente paso es escribir las semirreacciones de oxidación y de reducción. Entonces tengo manganeso +7, que me produce manganeso +2, y voy a tener hierro +2, que produce
y hierro más 3. ¿Okay? Entonces, aquí puedo observar cómo el manganeso está reduciéndose, puesto que su estado de oxidación está haciéndose más pequeño, y el hierro se está oxidando, puesto que su estado de oxidación se hace mayor. Aquí debo tomar en cuenta los coeficientes estequiométricos. Si se dan cuenta que tengo 2 hierros, entonces debo utilizar los 2 hierros que tengo presentes, pues son 2 átomos de hierro con carga más 3, y debo tomarlo en cuenta a la hora de escribir mi semireacción. El siguiente paso es hacer un balance de masas. Eso es de estas reacciones. En el caso del manganeso, pues tengo un solo átomo de manganeso a ambos lados, entonces pues no tengo que hacer más nada. En el caso del hierro, sí debo colocar un 2 como coeficiente estequiométrico delante del hierro más 2 para igualarlo con la cantidad de hierro que tengo del lado de los productos. Una vez que tengo esto, procedo a hacer el balance de carga. Esto es, voy a ver cuántos electrones se están moviendo en la reacción. Como tengo manganeso más 7, en este caso, manganeso más 7, y acá tengo manganeso más 2, significa que el manganeso está ganando 5 electrones para pasar de manganeso 7 a manganeso más 2. En el caso del hierro, tengo 2 hierros Acá tengo 2 átomos de hierro más 2 y me están produciendo 2 átomos de hierro más 3. Esto significa que cada uno de los átomos de hierro está perdiendo un electrón para pasar de hierro 2 a hierro 3. Como son 2 átomos de hierro, entonces serían 2 electrones que se están moviendo. El siguiente paso sería balancear los electrones que se están moviendo. Para eso debo igualar, porque debo tener el mismo número de electrones tanto en los productos como en los reactivos. Los electrones se deben intercambiar por completo. Yo no puedo tener electrones sobrantes al final de la reacción. Para hacer esto, lo que debo hacer es multiplicar de manera cruzada los electrones que se ganan y que se pierden. Aquí, por ejemplo, tengo 2 y 5. Lo que debo hacer es esto multiplicarlo por 2 y esto multiplicarlo por 5. Y esto va a hacer que tenga, en este caso, 10 electrones. Debo multiplicar todo, o sea que debo tener 2 manganesos más 7, que me va a producir 2 manganesos más 2. Y en el hierro tengo 2 hierros que van a producir 2 hierros más 3 más, tengo que multiplicarlo, entonces serían 10 más 10 electrones. Ahora debo sumar todo. Lo que está del mismo lado de la ecuación, pues se suma, lo que está en el lado contrario se va a restar, si son especies diferentes. Entonces, por ejemplo, tengo 10 electrones y 10 electrones, lo demás permanece igual, entonces voy a tener 2 manganeso más 7 más 10 hierro 2 más, que produce 2 manganeso 2 más 10 hierro más 3.
Este paso que tengo aquí corresponde única y exclusivamente a las especies que participaron en la reacción redox. Ahora estos coeficientes debo llevarlo a la ecuación que me dieron originalmente, que es esta. Entonces, estos coeficientes que se obtienen acá los voy a colocar frente a las especies donde están, a los compuestos donde están estos átomos. Entonces, el 2 que encuentro del manganeso lo voy a colocar frente a el permanganato de potasio, y los 10 hierro los voy a colocar frente al 10, al sulfato de hierro, lo mismo del otro lado. Lo que me falte por ajustar, lo voy a ajustar por tanteo, para que quede totalmente balanceada la ecuación. Ahora voy a colocar frente a las especies que están participando en la reacción los coeficientes estequiométricos. Recordemos que obtuve 2 y 10, dos átomos de manganeso y 10 de hierro. Acá también sería 2, pero ahora acá tengo 2 como subíndice, entonces acá no debo colocar 10 sino 5, porque recuerden que este coeficiente me multiplica el número de átomos. Una vez establecido eso, debo revisar las demás especies. Podemos ver que el potasio está balanceado, los sulfatos están balanceados, pero ahora debo revisar los hidrógenos y los oxígenos. Al hacer este balanceo, lo hago por tanteo y colocando un 8 aquí. Esto ya estaría balanceado, solamente debo colocar un 8 frente al agua y la ecuación estaría balanceada y cumpliría la ley de conservación de la masa. En otro ejemplo, tenemos esta reacción. Al igual que en el caso anterior, debo identificar los estados de oxidación de cada una de las especies que participa en la reacción química. Pues todos son fáciles. 1 más 6 menos 2. Este debe ser más 2 porque el sulfato es menos 2. Este es menos 6, este es menos 2. Carbono aquí es más 4. Menos 2, más 1 y menos 2. Una vez hecho esto, observo que es el carbono y el manganeso las especies que están cambiando su estado de oxidación. Entonces acá tengo 2 carbono más 3 que producen carbono más 4 y tengo manganeso más 7 que está produciendo manganeso más 2. El primer paso es hacer el balance de masas y para esto pues debo colocar un 2 frente a este carbono y con esto me quedaría balanceado. El segundo paso es hacer el balance de cargas. Esto es el número de electrones que se están moviendo dentro de cada una de las reacciones. En la primera semirreacción tengo carbono más 3 que se convierte en carbono más 4. El estado de oxidación está aumentando, por ende es una reacción de oxidación y se están perdiendo electrones. La pérdida de electrones se coloca como un producto. Como son 2 átomos de carbono y cada átomo de carbono está perdiendo un electrón, pues entonces serían 2 electrones. En el caso del manganeso, pues es un solo átomo que está pasando de más 7 a más 2, por ende está ganando 5 electrones y se está reduciendo. El siguiente paso es igualar el número de electrones que se está intercambiando. Recuerden que no me pueden sobrar ni faltar electrones. Para esto simplemente multiplico cada una de estas semirreacciones por el número
inverso de electrones. Entonces esta sería por 5 y esta sería por 2. No son electrones. Y eso me daría 10 carbono más 3, que produce 10 carbono más 4 más 10 electrones. Y acá serían 2 manganeso más 7 más 10 electrones, que producen 2 manganeso más 2. Lo que está del mismo lado se suma, lo que está en lados contrarios se resta. Tienen que ser exactamente la misma especie. Manganeso más 7 y manganeso más 2 son dos especies distintas, entonces no las puedo restar. Lo único que tengo igual a ambos lados de la ecuación son el número de electrones, entonces estos se eliminan porque daría 0. Y la reacción me quedaría 10 carbono más 3 más 2 manganeso más 7, que produce 10 carbono más 4 más 2 manganeso más 2. Ahora, estos coeficientes los voy a llevar a mi ecuación original. Como son 10, acá debo colocar 10 carbonos, pero como son 2, pues solamente voy a colocar 5. En el caso del manganeso, aquí pongo un 2, acá tengo 10 carbonos y 2 manganeso. Una vez establecido eso, voy a balancear por tanteo todas las demás especies que participan en esta reacción como espectadoras. Entonces, acá tengo 5 calcios. El calcio está en una sola aquí, entonces serían 5. Tengo 2 potasios, tengo 2 potasios. Solamente me quedaría faltando los azufres, el hidrógeno y el oxígeno. El azufre acá lo tengo en una sola especie, en el ácido sulfúrico. Mientras que acá lo tengo en varias especies. Entonces tengo 5, 6 y 2 serían 8 átomos de azufre. Entonces, como acá tengo una en un solo lado, pues coloco un 8 aquí. Ahora me quedaría pendiente los hidrógenos y los oxígenos. Del lado de los reactivos solamente tengo hidrógenos en el ácido sulfúrico y del lado de los productos solamente lo tengo en el agua. Entonces, pues es muy fácil, solamente debo colocar un 8 por delante. Y si sumo mi número de átomos de oxígeno, veo que mi ecuación ahora está balanceada. Este método, como les decía antes, es muy práctico cuando tengo reacciones que son sencillas y algunas veces pues no es tan fácil hacer este procedimiento en esta metodología, sobre todo porque el proceso de balanceo muchas veces se me cambian los coeficientes y se hace difícil de balancear. Para evitar esta situación pues utilizamos el otro método que nos va a funcionar mejor para ecuaciones que son un poco más complejas y que tienen muchas especies que están participando como espectadoras, puesto que me va a permitir trabajar con todas las especies químicas y tener un resultado final donde la ecuación pues me va a quedar básicamente balanceada. En el método Lyon-Electrón es mucho más eficiente a la hora de balancear ecuaciones químicas redox, puesto que utiliza todas las especies químicas como existen realmente. Por ejemplo, en los ejemplos anteriores estuvimos viendo que cuando teníamos, por ejemplo, permanganato de potasio, solamente utilizábamos el átomo de manganeso. Pero en este método voy a utilizar toda la especie química. Aquí además tiene la particularidad de que toma en cuenta el pH de la reacción, si la reacción se sucede en medio ácido o en medio básico. Esto lo podemos ejemplificar mejor con una reacción. Tomemos, por ejemplo, la misma reacción que estuvimos trabajando en el ejemplo anterior. En este caso, tenemos la reacción química. Ahora no voy a sacar los estados de oxidación de cada una de las especies, sino que voy a tratarlas como si ellas estuvieran disociando en un medio acuoso. Esta reacción es en medio ácido, puesto que está en presencia de ácido sulfúrico. Si yo tengo estas ecuaciones, estos compuestos, y los voy a disociar en disolución, voy a tener calcio 2 más y
2 menos, potasio más, permanganato estaría así, 2H más, SO4, 2 menos. Luego lo mismo sucedería en los productos. Tendría calcio, 2 más, sulfato, 2 potasios, más sulfato, dos más, sulfato. El CO2 lo dejo tal cual porque es una molécula, no es una sal, es un compuesto molecular. Y el agua pues también la voy a dejar tal cual. Entonces, ahora voy a analizar cuáles son las especies que son espectadoras y cuáles son las que realmente participan en la reacción. Nosotros vamos a encontrar algunas especies que están iguales a ambos lados. Calcio 2 más, los sulfatos, en este caso el potasio, que están exactamente igual de un lado y del otro de la reacción. Esto significa que estas son las especies espectadoras y no las voy a tomar en consideración para la reacción porque ellas no se están transformando. ¿Qué especie se está transformando? C2O4 menos, que estaría produciendo CO2, y tengo el manganato, el permanganato, que está produciendo magnesio más 2. De este modo ya identifico cuáles son las especies químicas que están participando en la reacción y como pueden ver las voy a utilizar completas, no voy a tomar solamente el átomo sino cómo ellas existen. El siguiente paso es hacer un balance de masas. Aquí tengo 2 carbonos y 4 oxígenos, acá tengo un carbono y 2 oxígenos, entonces debo colocar un 2 por delante del CO2. En el caso del permanganato, voy a tener que tengo permanganato que me produce manganeso 2 más. Ahora, aquí es donde empieza a modificarse un poco con respecto al anterior. Vamos a balancear los hidrógenos y los oxígenos en medio ácido. Para eso voy a utilizar agua y protones. Los protones son los H+. Entonces, en la primera reacción, pues los oxígenos están balanceados. Aquí para balancear oxígeno en la siguiente reacción, voy a utilizar moléculas de agua. Entonces voy a colocar tantas moléculas de agua como oxígeno me hagan falta. En este caso, pues tengo 4, entonces debo colocar 4H2O. Con esto quedan balanceados los oxígenos, pero entonces ahora me aparecen unos hidrógenos. Entonces 4 por 2 serían 8, debo colocar 8 protones de este lado. Y con eso tengo balanceados los oxígenos y los hidrógenos. En la primera pues no debo hacer esto. Si en la primera tuviera desbalance de hidrógeno y de oxígeno, pues tendría que hacer exactamente lo mismo. Una vez que tengo esta ecuación, estas dos semireacciones balanceadas en masa, voy a balancearlas en carga. Para esto, tomo cada una de las semireacciones. Entonces, voy a tomar la primera. En la primera tengo C2 o 4,2 menos que produce 2CO2. Una forma fácil de ver esto, cómo balancearlo, es verlo como una ecuación matemática, en la que voy a tener, aquí tengo, la carga sería 2 menos, que debe ser, pues debería ser una igualdad, con respecto a esta, acá tengo 0. Para que estas dos ecuaciones a ambos lados se igualen, ¿qué debo hacer? Uno de los dos lados debe sumar electrones. Cada electrón es un menos 1. Como acá tengo 2 menos, para que sean iguales, debo sumar electrones del lado de los oxígenos. De este modo, si yo sumo a esto,
electrones, la carga de ambos lados me quedaría que 2, 2 menos y 2 menos. ¿Ok? Los electrones los voy a sumar del lado más positivo de la ecuación. En este caso, como tengo menos 2 y 0, pues voy a sumarlo del lado del 0. O sea que aquí debo colocar más 2 electrones. Y esta pues vendría siendo la ecuación de oxidación. En la siguiente reacción, que vendría siendo la ecuación de reducción, tengo, vamos a colocar aquí para diferenciar, manganeso o 4 menos más 8 protones que produce manganeso más 2 más 4 aguas. Acá, entonces, tengo menos 1 más 8 debe ser igual a más 2 más 0 porque el agua es neutra. Esto me quedaría 7 es igual a 2. Ahora, debo sumar los electrones. Los electrones para igualar esta ecuación. Esto es más 7 y más 2. Cada electrón es un menos 1. Los electrones se suman del lado más positivo de la ecuación, lo que significa que tengo que sumar de este lado 5 electrones. Y con esto me quedaría 2 es igual a 2. Entonces, aquí se suman 5 electrones. Ese método matemático pues nos evita tener que sacar los estados de oxidación de cada una de las especies, de cada uno de los átomos, porque voy a tomar en consideración las especies como existen, solamente las cargas de los iones o de las moléculas neutras. Ahora, para hacer el balance de las cargas, debo igualar el número de electrones ganados y perdidos. Entonces, escribo las ecuaciones de acuerdo a lo que acabo de encontrar. Entonces decíamos que C2 o 4 2 menos me está produciendo 2 CO2 más 2 electrones. Mientras que en la ecuación de reducción tengo 5 electrones más 8 protones más el permanganato. ¿Qué me está produciendo? Manganeso 2 más 4 moléculas de agua. Ahora, para igualar los electrones, pues debo multiplicar el número de electrones de una reacción por el número de electrones de la otra. Entonces, esto sería por 5 y este sería por 2. Y entonces me quedaría 2, 4, 2 menos, que produce 10 CO2 más 10 electrones. Acá serían 10 electrones. 8 por 2 serían 16. H más 2 permanganato. Que producen 2 manganeso 2 más 8 aguas. Ahora voy a sumar ambas reacciones. Para esto, recordemos, lo que está en lados contrarios se va a restar, lo que está al mismo lado se suma. Aquí pues tengo 10 electrones y 10 electrones y pues todo lo demás está igual, entonces tendría 5 de 2 o 4, 2 menos, más el permanganato más los protones que me va a producir CO2 más agua. Ahora, estos coeficientes de la ecuación iónica, que así se llama cuando tengo solamente las especies iónicas, debo trasladarlos a la ecuación molecular. Para esto, pues voy
Aquí otro color. Veo la reacción que tengo originalmente, entonces tendría 5 o 4, ya no tengo que colocar la carga porque ya es la ecuación molecular, más 2K MnO4 más, son 16 protones, tengo H2SO4, pues como son 16 y acá tengo 2, pues entonces sería 8, y esto me está produciendo el sulfato de calcio más, coloco este coeficiente, MnSO4 más los 10 dióxido de carbono más las 8 moléculas de agua. Por último, pues voy a ver si me queda alguna especie que no haya participado en la reacción y que deba ajustar. En este caso, pues observo aquí que me quedaría faltando el calcio y pues simplemente es colocar un 5 frente al calcio y con eso pues vamos a tener nuestra ecuación balanceada. Me quedó faltando aquí más. K2SO4. ¿Okay? Y con eso la ecuación pues está balanceada en medio ácido. Entonces, como pueden ver, este método me permite que no tenga que hacer el proceso de balanceo por tanteo hacia el final, sino que las especies me van a quedar balanceadas una vez que finalizo el procedimiento. Para el medio básico existen dos mecanismos por el cual puedo hacerlo. Vamos a ver con un ejemplo las dos metodologías. Por un lado, tenemos el método 1. Aquí vamos a balancear esta ecuación. Al igual que en el medio ácido, debo identificar las especies que están reaccionando. Para esto, pues debo dividirlos como pues, que estuvieran disociándose. Y con esto puedo identificar las especies que son espectadoras y las especies que están participando en la reacción. Debo tener mucho cuidado con las cargas de los iones para evitar errores. La molécula de amoníaco, pues no lo voy a disociar porque es un compuesto molecular, estos no se disocian. Recuerden, solamente voy a disociar los electrolitos fuertes, que serían las sales y los ácidos y bases fuertes. Acá se identifican que son los compuestos con zinc y nitrógeno los que están cambiando, los demás elementos y sustancias están exactamente igual, o sea que son espectadoras. Y entonces puedo identificar que tengo zinc, que tiene esta oxidación 0 porque es un elemento, que se me está oxidando. ¿Cómo sé que se está oxidando? Porque está ganando oxígenos. Cualquier sustancia que gane oxígeno automáticamente pues es una oxidación. Y luego tengo acá el nitrógeno. El nitrógeno se está reduciendo y eso se ve porque por un lado pierde oxígeno, por otro está ganando hidrógenos. Una vez que ya están las moléculas, las dos semirreacciones identificadas las especies, debo hacer el balance de masas. Para el balance de masas, y aquí es donde se diferencian ambos métodos, voy a balancear las cantidades de oxígeno y de hidrógeno que tengo en exceso. Para esto voy a utilizar moléculas de agua y moléculas de hidróxido para hacer el balance de masas a ambos lados de la reacción. En las reacciones que tengo oxígeno en exceso, debo agregar moléculas de agua del lado que tengo el oxígeno y voy a compensar con hidróxido del lado contrario de la reacción. En este caso particular del nitrógeno, pues hay que tener cuidado porque además de los oxígenos que tiene el nitrógeno, que es lo que sucede en la primera reacción, también tengo hidrógenos en el producto. Entonces eso lo debo tomar en cuenta a la hora de hacer el balance de la ecuación. Entonces, voy a agregar moléculas de agua del lado que tengo exceso de agua. Entonces, de este lado voy a agregar 2 moléculas de agua
¿Mm? Voy a agregar una molécula de agua por cada átomo de oxígeno que tengo presente. Y en este caso, pues sería en este lado de la reacción, voy a agregar 6 moléculas de agua. Ahora, voy a emparejar, ahora voy a balancear, perdón, el número de hidrógenos agregando hidróxidos del lado contrario de la reacción. Y entonces, pues tengo 4 hidrógenos, entonces debo agregar 4 hidróxidos de este lado. Aquí tengo 6 por 2, 12 hidrógenos, ¿no? Pero ya tengo aquí 3, entonces no debo agregar 12 hidrógenos, 12 hidróxidos, sino 9. Y con esto pues también tengo 6 oxígenos y 3 oxígenos, tengo los oxígenos balanceados. Una vez que ya balanceé los oxígenos, los hidrógenos y todos los demás átomos que están presentes, y ya tengo el balance de masas correcto, voy a proceder a hacer el balance de cargas. En este balance de cargas voy a analizar cuántos electrones se están moviendo en cada una de las reacciones. En este paso, al igual que en el anterior, no debo sacar pues uno por uno los estados de oxidación de cada uno de los átomos. Voy a tomar la especie completa y entonces voy a ver la carga que tienen. Lo que me interesa es igualar el número de cargas que hay de un lado y del otro de la reacción. Entonces, sin es 0 y tengo 4 OH, sería menos 4. Si lo igualo sería menos 2 más 2 por 0. Esto me quedaría que menos 4 igual a menos 2. Y para igualarlo, debo sumar electrones. ¿Cuántos electrones voy a sumar? Los que me haga falta para que la ecuación me quede igual aquí a ambos lados, que son de igualdad. Los electrones se van a sumar del lado más positivo de la reacción, que en este caso es menos 2. Y para igualar a menos 4, pues sería más 2 electrones. Y esos 2 electrones son los que voy a sumar en esta ecuación y lo voy a hacer de este lado, del lado que me queda la igualdad. En la segunda reacción tengo menos 1 más 0 igual a 0 más menos 9. O sea que menos 1 sería igual a menos 9. Para igualarlo, pues voy a sumar electrones del lado más positivo de la reacción, que sería este. Y para igualarlo, pues tendría que sumar 8 electrones. Y esos 8 electrones los sumo de este lado de la ecuación. Entonces, el resultado del procedimiento que acabamos de hacer sería 4OH menos más zinc, que produce esto más 2H2O más 2 electrones. Y en la otra ecuación tendría 8 electrones más que produce muy bien. Y entonces ahora voy a hacer el balance de los electrones ganados y perdidos. En este caso, pues es el mismo proceso. Voy a multiplicar cada reacción por el número de electrones que tiene la otra ecuación. Entonces en este caso sería por 8 y en este caso por 2. Como son el 8 y el 2, pues tienen un común denominador, pues yo puedo dividir esto entre 2 y simplemente multiplico esto por 4 y esta por 1. Lo que me daría aquí en la ecuación sería
se produce. Recuerden que multiplico todo. Y la otra ecuación pues me quedaría igual. Serían 8 electrones. Ahora voy a sumar todo lo que está del mismo lado de la flecha y a restar las especies que sean exactamente iguales que estén al lado contrario. Entonces aquí se eliminan 8 electrones. Aquí tengo 16 OH, 9 OH. Eso me daría un total de 7. Tengo 6 moléculas de agua y acá tengo 8, o sea que aquí me quedarían 2. Y entonces el resultado que tendría sería 4 zinc más NO3 más 7 OH menos que produce H3 más 2H2O. Ustedes piensan que de un lado me quedaron hidróxido y del otro lado me quedaron agua. Como tengo la ecuación original, pues eso me sirve como referencia para saber de qué lado pues debo tener hidróxido. Nunca me deben sobrar ni hidróxidos ni agua. Bueno, una vez que ya tengo esta ecuación, pues voy a proceder a llevar esos coeficientes a la ecuación original. Muy bien, entonces, una vez que se obtuvieron estos valores a partir del balanceo de la ecuación, vamos a llevarlo ahora a la reacción original, que sería esta. Entonces, debemos colocar cada uno de los coeficientes estequiométricos donde corresponde. Y ahora solamente debemos analizar las especies que no participan en la reacción si requieren que tengamos algún coeficiente estequiométrico frente a ellas. Entonces aquí podemos ver que tengo de las especies que no reaccionan, pues aquí tengo un nitrato de sodio, tengo sodio 1 y 7 serían 8, acá tengo 8, del nitrógeno tengo 1, acá tengo 1, 4 zinc, tengo 4 zinc, los oxígenos tengo 7 y 3 son 10, acá tengo 8 y 2 son 10, y los hidrógenos pues tengo 7, acá tengo 3 y 4 serían 7, o sea que la ecuación está balanceada. Y este sería el resultado final. El segundo mecanismo por el cual podemos hacer esto es trabajar todo el balanceo de la ecuación como si fuera en medio ácido y convertirlo al final en medio básico. Algunas personas encuentran este mecanismo un poco más sencillo porque básicamente es igual al de medio ácido. Entonces, como les decía antes, cualquiera de los dos que decidan utilizar está bien y el resultado les va a dar exactamente igual. Aquí, pues ya que identificamos las especies que están, vamos a escribir directamente las especies que se están transformando. Entonces, la diferencia la vamos a encontrar en la forma en que vamos a balancear la cantidad de oxígenos y de hidrógenos que tenemos. Aquí vamos a trabajarlo igual que en el medio ácido. Esto es, vamos a utilizar agua y protones para hacer el balance de la ecuación. Entonces debo agregar agua del lado de la ecuación que requiere oxígenos. En este caso serían 2 moléculas de agua. Y completaría con la cantidad de protones que haga falta para que la reacción esté balanceada. Aquí igualmente, pues necesitaría
3 moléculas de agua y pues como tengo 3 por 2, 6 y 3, 9, entonces sería 9 protones. Ahora ya tengo el balance de masas. Ya puedo proceder a hacer el balance de cargas. El balance de cargas pues se hace igual que en lo que hemos venido haciendo. Ecuación 1, ecuación 2. En la ecuación 1 vemos que tengo 0 más 0 será igual a menos 2 más 4. En este caso 0 será igual a 2. Entonces voy a sumar electrones del lado más positivo de la reacción. El número de electrones necesario para que se me igualen. En este caso serían 2 electrones para que esto me quede 2 menos 2, 0 igual a 0. Y esos electrones los voy a sumar del lado de la ecuación, pues que me queda en la ecuación matemática. En la segunda reacción, pues tengo menos 1 más 9 es igual a 0 más 0. Esto me quedaría 8 es igual a 0. Nuevamente voy a sumar electrones del lado más positivo de la ecuación y eso pues los voy a llevar aquí. Vamos aquí. Ahora vamos a hacer el balance de la ecuación. Vamos a nivelar el número de electrones que están participando en la reacción. Recuerden que para esto, pues lo que voy a hacer es multiplicar el número de electrones de una reacción por el número de electrones de la otra. Entonces tengo sin electrones y esto lo multiplicaría por 8 y la otra reacción la multiplicaría por 2. Es el mismo principio, pues esto lo puedo hacer más pequeño como un denominador y esto lo multiplicaría por 4 y esto pues lo multiplicaría por 1. El resultado de esta multiplicación sería mis dos ecuaciones. Los 2 menos más 16 protones más 8 electrones. La otra ecuación me quedaría igual porque la estoy multiplicando por 1. Muy bien. Una vez que ya tengo hecho esta multiplicación, voy a sumar los elementos que están del mismo lado y a restar los que están del lado contrario. Aquí podemos ver que el número de electrones pues se restaría. Acá tengo 9 protones, acá tengo 16, eso me daría 7 protones. Tengo 3 moléculas de agua, acá tengo 8, entonces eso me dejaría con 5 moléculas de agua. Lo demás pues es independiente y no lo debo cambiar. Entonces aquí tengo 5H2O más 4 zinc y esto sería la ecuación ya balanceada en medio ácido. Pero recuerden que no estamos en medio ácido, sino en medio básico. Y aquí es donde hacemos el cambio hacia el medio básico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense que de un lado tengo 7 protones y del otro lado tengo agua. Lo que voy a hacer es sumar OH del lado y lado de la reacción, o sea, ambos lados de la reacción, porque debo mantener la igualdad. Entonces, ¿cuántos hidróxidos voy a sumar?
el mismo número de protones que tenga. ¿Por qué? Porque recuerden que OH más H más hace agua. Entonces, por cada H más que tenga, le voy a sumar un OH. Entonces, en este caso sería más 7OH menos más 7OH menos. Lo sumo a ambos lados. Esto que está aquí se me convierte en 7 moléculas de agua. Como tengo agua y agua a ambos lados, pues simplemente elimino y aquí me quedarían 2 moléculas de agua. Y ahora puedo llevar esos coeficientes a la ecuación que me dieron originalmente. Y entonces el resultado sería 4 zinc más 7 hidróxidos más NaNO3 que produce H3 más 2 moléculas de agua, que como recordarán es exactamente el mismo resultado que obtuvimos por el otro mecanismo. Entonces cualquiera de los dos mecanismos que decidan usar está bien. Lo importante es que utilicen uno solo, que no vayan a revolver los dos mecanismos. El resultado al final va a ser el mismo y la elección de cuál es el que se va a usar va a depender estrictamente de el gusto de la persona que está haciendo el ejercicio, con cuál metodología cree que pues, va a entender mejor estos ejercicios.